Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Andrea Cuellar y el día de hoy, junto con mis compañeras Vanessa Hurtado y Stephanie Barón, estamos encantadas de presentar el tema influenza aviar H5N1 en jaguares silvestres. Bueno, el virus H5N1 es considerado actualmente como potencial pandémico por la Organización Mundial de la Salud, tanto humana como animal. Es considerado de esta manera no solo porque es zoonótico, sino porque es una enfermedad altamente patógena y virulenta en aves, humanos y en el resto de mamíferos, con tasas de mortalidad cercanos al 100% en aves y superior al 50 o incluso al 60% en mamíferos y en humanos. Bueno, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, comencemos con el periodo prepatogénico. En cuanto a las características del virus, tenemos que este es un virus que pertenece a la familia Orthomyxovirus y el grupo A del virus de la gripe aviar. Es envuelto, pleomórfico, que mide de 80 a 120 nanómetros de diámetro y su genoma está conformado por ARN monocatenado. Esta configuración genética le permite una alta tasa de mutación y con ello gran adaptabilidad y capacidad de evasión de la respuesta inmune. En cuanto a la transmisión, tenemos que la enfermedad puede ingresar a un territorio a través de las aves silvestres migratorias y el principal factor de riesgo es el contacto directo o indirecto con estas aves infectadas o con superficies y ambientes contaminados con heces y materia fecal de animales enfermos. Los reservorios principales de la enfermedad son las aves silvestres, principalmente las especies acuáticas como patos, gansos, cisnes, entre otros, los cuales gracias a su actividad migratoria son capaces de transportar el virus a largas distancias y a diferentes hospederos susceptibles, sobre todo en temporadas de invierno. Los hospederos susceptibles, bueno, el principal vienen siendo las aves, tanto aves silvestres como aves de corral, pero también pues la larga lista sigue en aumento. Tenemos varios mamíferos y entre ellos félidos. Por ejemplo, ya han habido reportes en panteras, en pumas, en tigres, gatos domésticos y otros. Pero cabe recalcar que todavía no ha habido un reporte en jaguares silvestres. En cuanto a características del ambiente, si bien es capaz de ser inactivado por cloración o acidificación, es capaz de adaptarse a varias condiciones ambientales, entre ellos sobrevivir hasta 100 días en el agua a 28 grados Celsius y 200 días a 17 grados Celsius, con salinidades de 0 a 20.000 partes por millón y con pH de 5.5 a 8. Este también es capaz de sobrevivir varios días en materia fecal y hasta 10 días en cadáveres. También tiene una capacidad de dispersión vía aérea por aerosolización de materia fecal y secreción de animales enfermos de hasta 1 kilómetro de distancia. En cuanto al contagio, tenemos que los jaguares se contagian principalmente por la exposición a aves silvestres infectadas, al consumo de estas o al contacto directo con otros animales enfermos. Aquí en el periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria, donde incluimos la vigilancia epidemiológica para la detección temprana y el control de brotes. Tenemos la vacunación, que cabe recalcar que todavía para mamíferos no existe una vacuna como tal, pero las vacunas que existen para humanos actualmente fueron creadas a partir de un clado, que sea, es el clado 2.3.4.4b, el cual fue detectado en animales mamíferos y en aves y está actualmente siendo utilizado para la investigación y desarrollo de otras vacunas para otros mamíferos. También tenemos la educación y concientización, el cual consiste pues en decirle a la población los principales riesgos de la enfermedad y las medidas preventivas a tomar. También la responsabilidad de las producciones avícolas en cuanto a la sanidad, salud y la correcta disposición de materia orgánica y de cadáveres de las aves. Bueno, aquí tenemos un cuadro con los diferentes mamíferos afectados en la región de las Américas y los correspondientes países que reportaron estos casos. Bueno, y aquí En el, continúa. pe- en el periodo patogénico se encuentra la etapa subclínica, que está el periodo de incubación, que para todas las especies va de 2 a 17 días máximos. Y después de la incubación en aves se produce la mortalidad a los 3 o a los 5 días. Seguimos con la etapa prodrómica. En esta etapa tenemos los síntomas inespecíficos. Va a haber tos, estornudos, secreción nasal y ocular.
En la etapa clínica, los síntomas respiratorios son crónicos. Se va a presentar debilidad extrema, letargia, fiebre, disnea y hasta síntomas neurológicos. En la etapa de desenlaces, por la alta tasa de mortalidad y altamente patógena, que es el virus, va a generar muerte en las aves de corral y como medida preventiva se debe aplicar fusil sanitario en las poblaciones. En el caso de los mamíferos como el jaguar, hay posibilidades de recuperación o de muerte. Bueno, en cuanto al diagnóstico oportuno, tenemos el diagnóstico virológico que busca es la detección del virus como tal por medio del aislamiento del virus en cultivos celulares o en huevos embrionados y también la utilización de PCR en tiempo real. Y en el diagnóstico serológico buscamos anticuerpos en suero haciendo uso de técnicas como la ELISA, inmunodifusión en agar y la inhibición de la hemaglutinación. En cuanto a tipos de muestras para el diagnóstico, tenemos muestras para mamíferos vivos, donde incluimos secreción de la cavidad nasal, de la tráquea, orofaringe y también materia fecal. Y en mamíferos muertos tenemos muestras de pulmón, también tenemos hisopados traqueales y lavados broncoalveolares. En cuanto al manejo clínico y terapéutico de la infección, pues abordamos este tema igual que si se estuviera tratando de una gripe felina, puesto que los síntomas y los signos son muy parecidos. Tenemos la prevención secundaria, que consiste en el monitoreo del animal, de sus signos vitales y de su comportamiento, sobre todo en áreas de riesgo, la cuarentena y el aislamiento según corresponda para evitar la propagación de la enfermedad y un tratamiento profiláctico posterior a la exposición como un preventivo antes de que se presenten los síntomas. Y en la prevención terciaria ya tenemos como tal el manejo veterinario, ¿cierto? Lo que consiste pues en la aplicación de medicamentos, en el control pues del dolor y de la fiebre, también el uso de antivirales o antibióticos para prevenir infecciones secundarias. Y también en la prevención terciaria incluimos lo que es la eutanasia paliativa en casos donde pues ya el animal, su estado de salud no va a mejorar. Pero cabe recalcar que en este último caso se tiene que pedir permiso a las autoridades correspondientes, que son pues las sociedades ambientales, puesto que esta especie está siendo protegida por la ley. Bueno, en cuanto a la justificación para la vigilancia, en Colombia, donde la conservación de la biodiversidad y la protección de especies emblemáticas como lo es el jaguar son prioridad nacional, la detección temprana de una enfermedad tan grave como el H5N1 cobra especial relevancia y ya no solo por el potencial zoonótico, sino también por el papel crucial que juega el jaguar dentro de los ecosistemas colombianos. Y en cuanto a definiciones de caso, tenemos el caso confirmado y el caso probable. En el caso probable tenemos al jaguar que presenta síntomas y signos sugerentes de H5N1 junto con un nexo epidemiológico, pero no hay prueba confirmatoria por el momento. Y ya en el caso confirmado tenemos una prueba que da positivo H5N1, el cual sería un PCR de transcripción inversa a tiempo real. Listo, los indicadores epidemiológicos. En Pasto, el ICA demostró un foco de H5N1 en una plaza de mercado de ventas de aves vivas, donde habían pollos, gallinas y patos, que contaba con una población aproximada de 260 aves. Se encontró una morbilidad acumulada del 1.93%, una mortalidad acumulada del 1.73% y una letalidad del 68.84%. En Cauca se identificó un foco de H5N1 en aves acuáticas silvestres que tenían una población aproximada de 1.000 pelícanos, donde se enfermaron 300 y murieron 92. Cuenta con una incidencia que de cada 10.000 pelícanos, 3.000 resultan positivos para H5N1 y con una letalidad del 31%, que nos indica que de 100 pelícanos positivos para H5N1 mueren 31. A nivel país, del 19 de octubre del 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, se reportaron 52 aves positivas para H5N1. El departamento que más afectado se vio fue el departamento de Córdoba, que presentó el 44.23% de los casos de H5N1. A nivel internacional, en Estados Unidos, el 9 de marzo del 2024, que fue el último reporte,
se reportaron 144 casos positivos para H5N1 en diferentes mamíferos. El 45% fue en zorros rojos, el 12.21% fue en focas de puerto y el 10.68% en mofetas rayadas. Bueno, en estas dos imágenes queremos relacionar un poco lo que es la ubicación de los brotes en Colombia con la ubicación donde habitan los jaguares. Entonces, en el primer mapa tenemos pues las principales rutas migratorias de los aves. Los principales brotes ubicados en Colombia se dieron en áreas cercanas a las rutas migratorias del Pacífico y podemos ver en morado que esos fueron los brotes en animales salvajes. Y esta ubicación coincide con el Chocó biogeográfico, que es uno de los territorios donde habitan estas majestuosas criaturas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la verdad, la probabilidad de que en algún momento se dé un brote de H5N1 en los jaguares silvestres es bastante probable, sobre todo considerando que ya hay casos reportados en otros félidos. En cuanto al plan de vigilancia epidemiológica, tenemos estrategias de vigilancia, las cuales son, primero, el monitoreo de poblaciones silvestres, las cuales vamos a hacer estudios de campo para monitorear la salud y controlar el desplazamiento de las poblaciones de jaguares que tengan sintomatología. Vigilancia epidemiológica en las zonas de riesgo, es decir, vamos a identificar las principales zonas donde hay una alta densidad tanto de aves migratorias como de jaguares. El monitoreo de aves migratorias, se debe hacer seguimientos en los movimientos migratorios y establecer sistemas de vigilancia en las áreas donde estas aves se establecen. Además de eso, se va a hacer una colaboración con las comunidades locales, las cuales se ayuda para educar sobre la enfermedad y en caso de que ésta aparezca en algún momento, establecer sistemas de alerta temprana. Otro punto es la coordinación con las autoridades sanitarias y ambientales, las cuales nos ayudan a establecer un canal de comunicación y colaboración con las entidades gubernamentales responsables tanto de la salud animal como la humana. En la recolección de la información se realizará a través de diferentes tipos de equipos como lo son el implemento de microchip, cámaras trampas y si en algún momento se necesita tomar alguna muestra, los datos tranquilizantes. En el procesamiento de la información tenemos que si se colectan muestras, las muestras se llevarán a laboratorios especializados y autorizados y allí se analizarán tanto los datos y se identificarán las posibles patrones del virus. Con el flujo de la información, tenemos que si los resultados son positivos, se debe hacer una divulgación a la comunidad científica y se presentará la información obtenida a las organizaciones mundiales que mencionaremos más adelante. Y además de eso, también se tienen que coordinar medidas de prevención y control frente al virus del H5N1. En cuanto a la orientación de la acción, se debe presentar un plan integral, el cual está constituido por el monitoreo y seguimiento, el cual es el sistema de vigilancia constante tanto a la población de jaguares como a la población de aves migratorias que tienen esta enfermedad. Además de esto, también se debe hacer una investigación de los contactos, es decir, rastrear cualquier contacto potencial que tenga un jaguar con una ave que tenga el H5N1. En este proceso también se identificará y en caso de que sea necesaria una cuarentena, se hará con los jaguares que hayan estado con un posible contacto o presenten sintomatología. Si estos jaguares dan positivo al H5N1, se debe hacer un aislamiento de estos mismos, de los que están enfermos, y se presentará una atención veterinaria especializada, además del monitoreo de su recuperación. En cuanto a la vacunación, sería esencial como una medida preventiva adicional. También, si vemos que la situación empeora mucho,
se debe realizar un parque de la conservación exclusivo, donde se proporcione un ambiente seguro y controlado para la recuperación o aislamiento de los jaguares. Y por último, se debe hacer la educación y concientización con tanto con las comunidades locales y cercanas como con los grupos de conservación de los jaguares. En cuanto a la comunicación de riesgo a nivel nacional, el monitoreo nacional lo podría hacer organizaciones como Lincoln, que son organizaciones dedicadas a la conservación y a la biodiversidad de estos animales. En cuanto al reporte nacional, si se detecta un signo de la enfermedad en jaguares, se debe avisar al ICA y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además de esto, como es zoonótico, se debe reportar al INS, que es la autoridad responsable de la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades transmisibles. En cuanto a nivel internacional, el monitoreo lo pueden hacer instituciones como la UICN o organismos internacionales dedicados a la conservación de la vida silvestre. El reporte se debe hacer a la OMSA a través del WAGIS y a la OIE. También, como esta zoonótica, se debe reportar a la OMS. Muchas gracias por su atención prestada.